Vamos a presentar ahora a Daniela Guerra, que es licenciada en Relaciones Internacionales, profesora adjunta de Economía Mundial y Relaciones Internacionales por esta casa, magíster en Ciencias Ambientales, integrante de RT, en la red temática de medio ambiente de UDELAR, coordinadora del proyecto también de Semillero Asia-Pacífico y una persona muy conocida y querida por todos. Y vamos a presentar el nombre de Proyección Internacional de la India a través del liderazgo global frente al cambio climático. Bueno, muchas gracias, buenas noches, gracias por acompañarnos y un placer escucharla, Amaya. Y bueno, un poco la idea es traerles otro tema vinculado a la India, algunas cuestiones seguramente a referencia a lo que ella nos presentó hace un momento, y la verdad que es un gusto porque no siempre tenemos el espacio para hablar sobre India específicamente, ¿no? Quizás un poco más de algunos de los países que hemos tratado en este encuentro. La proyección internacional de India a través del liderazgo frente al cambio climático es un estudio más reciente que he enfocado tratando de conjugar no solamente lo que tiene que ver con el estudio de la economía mundial, de las relaciones económicas internacionales, sino también lo que tiene que ver con aportar una mirada crítica a los procesos de estas economías emergentes, ¿no? Y en ese sentido, el abordaje no solamente tiene que ver con las relaciones internacionales, con la economía política internacional, sino quizás también repasar algunos aspectos de lo que es la historia ecológica, para no perder de vista justamente esta mirada crítica que les proponemos de los procesos. En pantalla tienen un breve listadito de algunas cuestiones que enmarcan el abordaje de este primer trabajo, que tiene que ver no perder de vista la transición de la distribución del poder global en pugna en este momento en el sistema internacional, el reclamo de una deuda ecológica por parte de las potencias emergentes y de otras economías, en donde incluyo a las latinoamericanas, en donde a partir de un desarrollo económico pujante, ¿verdad?, reclaman cuál es el valor de los recursos y su utilización, ¿no? En un contexto en donde la economía del conocimiento nos empuja a buscar el valor agregado más allá de simplemente la explotación de los recursos naturales, pero que por otra parte son fundamentales para el desarrollo de estas economías, ¿no? Y finalmente, bueno, desde una visión un poquito más amplia y económica, bueno, el desarrollo económico en un contexto de neoliberalismo que nos interpela sobre el rol de algunas actividades como la inversión, ya no solo el comercio y bueno, por supuesto las generaciones futuras. Maya bien decía que algunos de los motivos que atrapa a estudiar India es justamente su vieja civilización, ¿verdad? Pero también su democracia y en algún sentido también nos da cuenta de algunos debes que en esa civilización, que en este desarrollo India tiene, que por un lado es la tensión territorial, algunos nos referenciaba a esa, pero también las consecuencias en materia de pobreza y desigualdad, que bueno, que contrasta con ese crecimiento económico que tanto la ubican como potencia emergente a nivel regional y global. Estas imágenes les muestran, son todas imágenes recientes, tiene que ver con las sequías, tienen que ver con las inundaciones, tienen que ver con el manejo de residuos en ciudades, digamos, en una creciente urbanización de algunos polos de desarrollo en el propio territorio. Y también tiene que ver, eso no lo ven mal, es el smog que hay en Delhi, que la convirtieron en la capital estos son todos titulares de prensa, capital mundial de la contaminación, ¿no? y de la polución atmosférica. En contraste con otros titulares que la embanderan desde el punto de vista económico o del potencial de economía emergente. En base a todas estas cuestiones es que surge esta inquietud de pensar
una India desde no solamente un abordaje más económico, comercial, financiero que se suele hacer, sino también pensar en lo que le significa los costos económicos también, pero sobre todo en quizás condicionar ese desarrollo, las consecuencias ambientales, no solo del modelo de desarrollo, sino también en cuanto a que sabemos que los problemas ambientales y en particular el cambio climático, la pobreza y en particular a las mujeres en el marco de la pobreza los empujan aún más a acrecentar esa brecha, ¿no? Entonces, en pantalla tienen algunas cifras, pero bueno, algunas estimaciones hablan de la pérdida de cosechas versus la cantidad de población y el desarrollo que se estima. Es una de las grandes preocupaciones, pero también la emisión de gases de efecto invernadero en el país. Bueno, me voy a ir un poquito más rápido. 5 minutos. Él es Narendra Modi, que mencionaba la profesora, que está en el gobierno, como ella decía, desde 2014, y lo que ha impulsado son una segunda generación de reformas, ¿verdad?, de transformaciones que tienen que ver con el desarrollo económico. Bueno, ahí tienen un punteo, pero sobre todo pensar en algo que le han llamado la diplomacia del desarrollo, la diplomacia para o con el desarrollo. Y es en este marco que ubico lo que significó, voy a ir más rápido, lo que significó India en particular en las negociaciones que culminaron con el Acuerdo de París en diciembre de 2015, en donde se visualiza esa tensión que Maya decía en cuanto a cuál es el rol, quiere tomar un rol de liderazgo a nivel global, despegarse de India sin dejar de lado a la posición de Estados Unidos. Todas estas discusiones, estos aspectos que mencionaba la profesora, creo que en estas negociaciones en particular se visualizaron, inclusive la tensión con propia China, quien el presidente Obama le reconoce un liderazgo en materia de lucha contra el cambio climático, ¿no? Pero bueno, es la posición de India que frena las negociaciones del Acuerdo de París en determinado momento y que posteriormente, bueno, ustedes saben que el acuerdo se termina firmando, pero son interesantes los puntos que levanta el gobierno indio. Esta diapo y las siguientes hacen una breve presentación de los distintos momentos de las negociaciones vinculadas a cambio climático, que ya tendremos oportunidad de conversar. Este gráfico les muestra las emisiones de gases de efecto invernadero de Estados Unidos, China, la Unión Europea e India, que el gráfico es bastante gráfico. Y que lo ubican a India en un cuarto lugar de emisiones, pero tiene que ver con este desarrollo y tiene que ver con esta lucha también de dónde ubicarse en el liderazgo de este tema y de otros temas, ¿no? Pero que el modelo de desarrollo de alguna forma la lleva a replantearse. Para que ustedes tengan una idea, China e India son responsables del 35% de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero. O sea, que la posición que asuman estos dos potencias en esos foros de negociación o en sus planes estratégicos nacionales le significan a nivel global un antes y un después, ¿verdad? Entonces, en ese sentido es que me pareció interesante poder repasar cuál había sido los motivos o los argumentos por los cuales India frenó particularmente, ustedes saben que fueron negociaciones de alta tensión, fueron los que veníamos siguiendo el minuto a minuto de esas negociaciones, no se llegaba al acuerdo, se estiraban los plazos, un día más, el vocero ya no sabía, pero bueno, finalmente se anuncia el acuerdo. Este cuadro les resume también
los distintos bloques de negociación que hubieron en la negociación del Acuerdo de París. Como ustedes pueden ver, es bastante complejo. India se ubica dentro del G77 y también, que obviamente comparte con India, pero que principalmente reivindicaba, por un lado, con esta idea de no querer quedar afuera del pacto global, pero por otro lado, que las contribuciones a la reducción de emisiones fueran, por un lado, el cumplimiento voluntario, y por otro lado, reivindica la corresponsabilidad en este problema. Y esto es algo muy interesante, un poco en línea de también un pensamiento que podríamos quizás trabajarlo, ¿no? Desde ubicarse en una tercera posición, si se quiere, pero esta cuestión de la corresponsabilidad del problema y de asumir quienes, como países desarrollados o industrializados, contaminaron por años y años, ¿verdad? Asuman el costo financiero de poder apoyar a los en desarrollo, o en este caso de potencias emergentes, con financiamiento para justamente mitigar o adaptar el cambio climático, ¿verdad? El otro tema que me pareció interesante que se reivindicara por parte de India fue la obligatoriedad de los estados de transferir sin costo conocimiento en tecnologías bajas y en carbono. Ustedes saben que uno de los problemas a la hora de promover o intentar cambiar matrices energéticas o determinados aspectos sobre los que se sustentan el crecimiento económico, tiene que ver con el conocimiento, tiene que ver con el financiamiento. Pero en particular, esta cuestión del conocimiento en tecnologías bajas en carbono, que ustedes sabrán que se concentra en las economías del norte, en gran parte de ese conocimiento, o de empresas multinacionales, por supuesto, fue otro de los puntos que me pareció interesante de la posición india. Algunos titulares hablaban más recientemente y en el marco de ya firmado el acuerdo, esas tensiones se disiparon y lograron un acuerdo que no fue el acuerdo deseado originalmente, porque es un acuerdo que no tiene sanciones, no prevé sanciones para quienes ¿verdad? No acompañen los compromisos asumidos, pero sí es interesante en este nuevo marco en donde Trump, lejos de la política de Obama o del impulso de Obama a este acuerdo, ¿verdad? Plantea abandonarlo. La posición que asuma también India y China, en donde se habla de que podrían llegar a asumir un liderazgo en cuanto a sancionar a Estados Unidos, significa el Plan Nacional de Emergencia contra el Cambio Climático. El Plan Nacional de Emergencia contra el Cambio Climático, ustedes ven allí algunas de las principales medidas que tienen que ver con el aumento del uso de energías renovables y de trayectorias limpias, pero una de las cuestiones que me parecen personalmente más interesantes tiene el impulso del uso de la energía solar en todo el territorio. Lo cual significaría el acceso a una población aislada o sin determinados recursos, ¿verdad? Hasta el momento quizás una oportunidad. Y por otro lado, imagínense en términos de cantidad de población, ¿verdad? Una reconversión de la matriz energética muy importante, ¿no? Pese a que los marcos regulatorios no han acompañado todavía este Plan Nacional de Emergencia, otro elemento interesante es lo que tiene que ver con el uso de la tierra y silvicultura, que también tiene que ver también con cuáles son los elementos que sustentan ese crecimiento económico. Por último, interesó comprender a India en esta transición de una segunda generación que, como les decía, intenta en el análisis integrar no solo los aspectos económicos, políticos, sociales, sino también los
los ambientales para pensar integralmente el rol de esta economía a nivel global y en el escenario internacional. Y por último, pensar en que es una potencia emergente que también se acerca a América Latina con sus propios problemas luego del consenso de los commodities. Interesa pensar también cuáles son esos espacios y cuáles son esos actores para la cooperación, ¿no? Sobre todo si se está apostando al uso de distintas tecnologías, a alianzas innovadoras para mitigar o adaptar los efectos del cambio climático. Y bueno, esta parte que la pasamos un poco rápido tiene que resume lo que significó el protocolo de Kioto, que como ustedes saben se adopta en 1997, que luego tiene estas etapas que son distintos planes de acción y de acuerdos, que no solamente, que trata de aterrizar esos compromisos de reducción de los gases de efecto invernadero. Pero bueno, los informes de lo que es el organismo que digamos de alguna forma está validado en el ámbito de las Naciones Unidas respecto a lo que ha significado la reducción, no han sido nada auspiciosos, por el contrario. Los compromisos que se asumieron en Kioto aparentemente lo que demuestran es que estaban lejos de haberse cumplido. Eso ha agravado también la situación medioambiental global, y lo que ocurre con el cambio climático es que situaciones del subdesarrollo de las economías agrava esas situaciones, ¿no? Entonces, en regiones en donde la brecha de pobreza es cada vez más es importante, ¿verdad?, los problemas vinculados al cambio climático los agravan, y en particular en las poblaciones más vulnerables. India suscribe los dos acuerdos. De hecho, en el 2015 fue entre los países que presentó el plan de acción climática que se le pide en el marco de la Convención Marco de Naciones Unidas de Cambio Climático, se les pide a todos los países miembros, ¿verdad? Y como les decía, en particular llamó la atención en este acuerdo en particular, que estuvo muy firme en estas posiciones, ¿no? Incluso que fue secundado por otros países, incluidos de América Latina, donde estas reivindicaciones en términos de oportunidades de desarrollo, de deuda ecológica histórica, etcétera, estuvieron muy firmes. Y lo otro es la inversión. Entendido como que las inversiones en India tienen un tema que es problemas regulatorios. Entonces, las regulaciones en algunos temas, como el ambiental, son quizás menos exigentes